Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia y ya está aquí a mi vera Óscar Rivas, politólogo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí con gente tan fantástica como Javier y como Fran. Y he de señalar que son las 9 y no he comido. ¿No has comido? Ahora No he vamos a comido, arreglarlo. no he Tú tranquilo, Óscar. Fran Carrillo, consultor político de comunicación. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días, siempre desde la libertad y con la libertad. Y Javier Venegas, periodista. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Aquí luchando con el tapón de la Unión Europea. ¡Ay, el tapón! Ese es el gran invento de la Unión Europea. He roto el sistema, he vencido al sistema. Sí, El tapón, nunca mejor dicho, el tapón de la Unión Europea. El tapón de la Unión Europea. Es Claro, nuestro... la mesa es azul, o sea, ¿no veis? Le faltan las el estrellitas. sistema porque cuando bebes después te puede dañar los labios lo que te queda ahí. Claro, te puede hacer tienen que dar no del puntos todo, de Javier, sutura no y del tal. todo. Es nuestra gran contribución a la economía mundial, ¿eh? El tapón es un de incremento plástico. al nivel de sufrimiento de la población, porque está poco sufrida y hay que putearla. Y más D más I, idiotas desarrollados Imbéciles. Y más En D más fin, I. decías, Óscar, que no has desayunado. Bueno, pues para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Café y desayuno gracias a Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en la calle Donel, en la calle Orense y también con servicio a domicilio en pasteleriasaúl.com o llamando al 91 331 01. Y antes de arrancar también, lo que pasa es que esto ya para la hora próxima a la hora de comer, o la propia comida. Marqués de Riscal, un vino... Hombre, gracias, Manuel. No. Bueno, un detalle. Todavía te lo tienes que ganar, Javier. Es pronto todavía, Manuel, para eso, ¿no? Pero esto es para la comida. Para la comida, para la... o para antes de la comida, para tomar el aperitivo. Herederos del Marqués de Riscal. Un Rioja Reserva espectacular, sencillamente espectacular. Marqués de Riscal Reserva es uno de los vinos más famosos de España por su historia, por su calidad. Y bueno, pues es que no hay que decir nada más. Las bodegas de Herederos del Marqués de Riscal son de las mejores de España, elegida además mejor viñedo del mundo en el certamen del año 2024. Marqués de Riscal, Rioja Reserva, un vino con el que no fallas, garantía de calidad. Señores, anda que no han pasado cosas esta semana. Y evidentemente tenemos que seguir con el tema de la corrupción socialista porque poco a poco se va estrechando el cerco sobre Sánchez y sobre el PSOE. Comentábamos en el informativo y también avanzábamos ayer que todavía queda mucha porquería por salir. Quedan... Bueno, todas esas teras, gigas de información que guardaba... Teras. Sí. Gigas es poco ya. Tanto Ábalos como Koldo García. Koldo García parece ser que grababa a todo el mundo desde el año 2002. ¿Desde el año 2002? Se grababan todos. Y no es que esto ni siquiera es como la mafia. La mafia todavía tenía un cierto decoro, entre ellos por lo menos. Luego eran unos grandísimos hijos de su madre. Pero estos no. Estos entre ellos se grababan a degüello. O sea, decir, ahí te voy a coger, ¿no? Una mafia chusca, más. No, es una mafia degenerada. Una mafia muy peligrosa. Pues tenemos grabaciones de Koldo, que todavía queda mucho por salir. Koldo ha dicho que tiene grabaciones de todo el mundo, ha grabado a gente del PSOE, ha grabado a ministros, ha grabado a gente del PP, tiene todo tipo de información, incluso ha grabado a la mujer del presidente, cuidado. Es una auténtica bomba de relojería. Y Ábalos también ha grabado a ministros y ha grabado a Pedro Sánchez. Ábalos grabando a Pedro Sánchez en ese pendrive que intentó ocultar su amiguita en el pantalón. Yo tengo una teoría. Cuéntanos la teoría. A ver, Javier. La teoría es estaba preparado. Sí, bueno, vamos a decir, para que sea legal. Es decir, es un registro legal y por lo tanto lo que se encuentre ahí va directamente, tiene todas las garantías, luego la cadena de custodia. Pero decía la gente, joder, ¿cuánto tiempo han esperado para registrar esa vivienda? Bueno, como si la UCO fuera tonta. Es decir, no, evidentemente la UCO, si algo ha demostrado es que es muy diligente. Con los medios que tiene, muy diligente. Evidentemente hay una orden judicial, que es la que autoriza el registro, como no puede ser de otra forma, por parte de los que respetan las leyes, que es, por ejemplo, la UCO. Pero coincide en un momento muy curioso en la que, bueno, además es que aparece este hombre con ese chándal planchadito. Era casi de decir planchado, recién planchado, y la otra con el mismo chándal, ¿no? Y entonces dice, bueno, ¿cómo lo hacemos, no? Pues primero mirar en la mesilla de noche, que ahí creo que hay cosas, y mientras yo estoy en la cocina. Y después va a haber una amiga mía que sale por ahí y mirar el bolsillo, porque me parece que lleva algo en el bolsillo, no lo sé, pero me da la caso. Yo creo que estaba completamente
Es una convicción. Es una convicción precisamente para que el registro no sea entregado por vías más discutibles, sino por vías perfectamente legítimas. Esto que comentas, Javier, me parece muy interesante porque también sorprende mucho el registro que hubo en la casa de Koldo. Koldo, yo creo que, primero, él ya era consciente de que estaba siendo investigado por la UCO. En segundo lugar, era consciente de que tarde o temprano recibiría la visita a la UCO. Y aún así, guardó más de 30 dispositivos en su casa, información de todo tipo y todas las grabaciones que le guardaba Ábalos. Hombre, tampoco es el mejor sitio para guardar esa información sensible. Por lo tanto, también cabe suponer que dijo, aquí no, es que entra en su estrategia. Es que la estrategia de Ábalos, que él mismo ha filtrado, es cercar a Sánchez y a Zapatero. Pero más grave todo eso, más que el registro a Ábalos y a Koldo, me parece el registro a la sede del PSOE. Eso es lo que demuestra la decadencia no de un partido ni de un gobierno, sino de un país, la podredumbre democrática en la que estamos, en la que ha convertido esta mafia. Es decir, cuando entra la UCO en la cueva de Ali Ferraz, porque allí estaban los 40 o los 400 ladrones, no sabemos. 400.000. O 400.000 ladrones, pero eso es para que hubiera acabado ya el gobierno y para que directamente estemos ahora pensando en a quién votar en las próximas elecciones. Eso es lo que demuestra que estamos ante una organización criminal, como lo llama la Guardia Civil, y lo que demuestra que estamos ante un gobierno presuntamente delictivo y con pruebas en la mesa. Todo esto ya se sabía hace tiempo. ¿Qué es lo que está haciendo el PSOE desde entonces? Bueno, lo primero que quiere hacer es cargarse al jefe de la UCO, lo primero. Es decir, la mafia quiere cargarse al señor de la policía o del FBI o tal, que está investigando. A Elliot Ness se quieren cargar. Claro, sí. ¿Por qué se lo quieren cargar? Porque está destapando todo esto. Entonces llega un momento en el que cuando tú ves todo lo que está sucediendo, es decir, cómo este gobierno ha llegado, fijaros, bajo una serie de principios y está cumpliendo todo lo contrario. Se autoproclama como el gobierno de la transparencia y todo es opacidad y todo es oscuridad en lo que hace. Ni informa ni transmite. El gobierno feminista, y sin embargo está lleno de puteros que se dedican a eso, a contratar con dinero público que pagamos todos sus vicios inmorales, sus lujos, orgías, etcétera. Y a colocarlas en empresas y a colocarlas, públicas. ¿vale? Pero es el gobierno feminista. Es el gobierno de la igualdad y sin embargo te crea leyes en la que no hay presunción de inocencia para el hombre, en la que suelta violadores y la que hace que cada vez haya más desigualdad entre los ciudadanos. Es el gobierno de la sinceridad y tal, y no ha dicho una mentira desde que llegó al poder en el año 2000. Perdón, ni una verdad desde que llegó al poder en el año 2009. No digo una mentira, una mentira que sea creíble. Es normal que no creemos porque quería decir que no ha dicho ni una mentira creíble, porque todas las mentiras son bastante increíbles. Es decir, es todo lo contrario de lo que presume y se autoproclama. Lo que pasa es que, como sucede con la mafia, como sucede con los gobiernos autoritarios, como sucede con las decadencias democráticas, tiene mucha gente que todavía sigue creyendo ese relato y tal, que le sigue apoyando, también por los medios. Pero para mí, la imagen de esta semana es ver a la UCO entrando. Totalmente. Esa porque imagen es demoledora. Si eso hubiera sido en Génova, tenemos a las calles ardiendo. Totalmente. Yo no tengo ninguna duda que estaría Génova rodeada todos los días. Yo creo que habría que haber un eslogan deberíamos hacer un eslogan del registro, ¿no? Yo Génova, por decir otro partido que estuviera gobernando. Auditorías, si necesitan una auditoría, que la pidan. Ya está, es que la auténtica auditoría externa que anunció Pedro Sánchez se la está haciendo la UCO, se la está haciendo la justicia. Yo tengo otro eslogan mejor: son las 9 y aún no he robado. Siendo del PSOE. Eso es inverosímil. Bueno, pues puede ser, aún no he robado, son las 9. Fijaos, comentamos la semana pasada el informe de la UCO, pero es que hay mucho más del informe de la UCO. Comentábamos también esas grabaciones que todavía están por salir, con conversaciones con ministros, con el propio Pedro Sánchez, con la propia Begoña Gómez. Es mucha la porquería que todavía tiene que aflorar, pero es que además la UCO está preparando 4 nuevos informes que acorralan a Sánchez. Un informe sobre Armengol, presidenta del Congreso. Otro informe sobre Ángel Víctor Torres, ministro y también es presidente de Canarias. Otro sobre el patrimonio de Cerdán. Otro sobre el rescate de Air Europa. Y atención, el informe Cerdán, y esto es lo más relevante, abre la vía en el Supremo a la imputación del Partido Socialista por financiación ilegal. Pues bien, esto, lo de la financiación ilegal, lo denunció en su día, como otras tantas cosas, hace muy pocos días. ¿Quién? Víctor de Aldama, en Horizonte. En el Ministerio no solamente había un Víctor de Aldama, había muchos Víctor de Aldama. A mí me decían que parte de ese dinero que yo entregaba iba para el partido, para la financiación del partido. El que yo sepa, decía Koldo? Sí, claro. El que yo sepa, esa financiación, siendo dinero de financiación ilegal. Esto es un hecho que ya se ha hablado y que se ha denunciado.
Entonces, aquí se está demostrando que lo que hoy el señor presidente ha dicho, una vez más, ha vuelto a mentir. Porque sí hay financiación ilegal del partido, con todo este dinero. Nadie mueve un dedo sin que el presidente lo sepa. Si el presidente tiene algo es que lo tiene que controlar absolutamente todo. Pues esto es lo que denunciaba Víctor de Aldama, que hay financiación ilegal del Partido Socialista, que había muchos Víctor de Aldama pasando por los ministerios y que Pedro Sánchez era conocedor de todo. Óscar. Hombre, si hay algo que debemos decir de Víctor de Aldama es que no miente, porque hasta ahora todo lo que dice lo corroboran después los hechos, ¿no? Es decir, pero a mí me llama la atención que ha pasado muy desapercibido, pero hay que incidir en el hecho de que él también denunció que había cupos autonómicos. Es decir, que había varones en las diferentes autonomías que se encargaban de esa trama de corrupción. Empezando por Santos Cerdán con el cupo vasco. Evidentemente, cuando tienes esa organización horizontal, tienes que tener también una verticalidad, y eso va de arriba a abajo, ¿no? Es decir, ya estamos viendo, cómo lo de Cerdán va tomando unas dimensiones que era inimaginable pensar hace siquiera unas semanas, porque si lo recordáis todo empezó con una mordida de 15.000 euros. Se fueron a registrar una casa, a la otra, y fijaros la dimensión que está tomando. Yo me malicio de que esto, es decir, es muy extensible. Llevamos meses, cada vez que hablo de tema de corrupción, digo que es la punta del iceberg, y siempre es la punta del iceberg, porque yo estoy convencido de que estamos empezando a levantar la alfombra, ¿no? Así que lo que creo que está ocurriendo evidentemente es muy grave. Como bien decía Fran, es insospechado para una democracia de cierto nivel, pero lo que no podemos hacer es restringir esta corrupción del PSOE a la época del sanchismo, ¿no? Los que tenemos ya algunos años vemos que esto va más allá, incluso si tiramos de los secretarios de organización. Desde su fundación. Claro, vemos que ahora están los dos secretarios de organización de Sánchez, pero si nos vamos a Zapatero, vemos que también Pepiño Blanco cada vez sale más documentos, y seguro que dentro de unas semanas vamos a seguir rascando con ese tema, pero si nos vamos al felipismo, ahí estaba Guerra, que hoy parece ridículo lo del despacho de su hermano, pero la corrupción del PSOE era sistémica. Es decir, aquí está Jiménez de los Santos, que escribió un libro que retrata muy bien aquel momento, ¿no? Que era la dictadura silenciosa. Es decir, lo llevan en los genes. Y como tú bien dices, se habla de pucherazos. Ahora entendemos que con Sánchez todas las participaciones democráticas que tiene se nutren de pucherazos, ¿no? Pero el pucherazo no llega con él. Es decir, volvemos a Guerra, volvemos a Suresnes, cómo se cargó al grupo de Llopis a través del pucherazo. Y si vamos más allá, Segunda República. Como tú bien dices, Fran, Segunda República. 1931, pucherazo y demostrado. 1936, Frente Popular, con el PSOE como principal instigador, pucherazo. Es decir, cuando el otro día Nicolás Redondo, al que tengo bastante respeto, decía que hay que refundar el partido, no hay que refundar el partido. Hay que extinguirlo, hay que cerrarlo definitivamente porque es un cáncer para España. Fijaos que estamos hablando de la corrupción del PSOE sistémica, no anecdótica, además indefinida, permanente, no algo puntual. Estamos hablando de la posible financiación ilegal del partido, pero es que esta semana va a ser clave, la semana que entra, porque mañana, ¿quién va a declarar ante el Supremo? Dos personas. Los dos de la banda del Peyo, que fueron claves, que han sido claves y siguen siendo claves en toda esta trama. Por un lado, José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del partido y exministro de Transportes, y también Koldo García. Santos Cerdán, imputado ya también por este caso, va a declarar el próximo día 30. Pero el lunes van Ábalos y Koldo. La última novedad con respecto a esto es que Ábalos se está planteando llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Es decir, cantar como está cantando Víctor de Aldama. ¿Por qué? Porque esto forma parte también de la forma de actuar típica de una organización criminal. Que al final ves que te han cogido con el carrito del helado, te vas a comer tú solo el marrón y dices, espera, que yo tengo aquí información, yo estoy dispuesto a colaborar con la justicia para que me rebajen la posible pena y de este modo, bueno, pues beneficiarme yo, porque ahora mismo están todos enfrentados. Pedro Sánchez enfrentado con Ábalos y con Koldo, Ábalos y Koldo que también tienen sus rifirrafes, todos ellos enfrentados con Santos Cerdán. De momento Cerdán parece ser que es el único que se está manteniendo próximo y leal a Pedro Sánchez. Veremos lo que dura. Pero la cuestión es que Ábalos ya ha dicho literalmente
que piensa colaborar con la Fiscalía, que efectivamente tiene grabaciones con exministros, con ministros y también con el presidente del gobierno, y que, bueno, que se lo está pensando, que se está pensando si negocia o no. E incluso admitir, y esto es lo más relevante, que efectivamente existía una trama de amaños de contratos públicos en el Ministerio de Transportes, pero que él era una pieza al servicio de Santos Cerdán. Esto es lo último que sabemos. De hecho, así se lo reconoció esta misma semana a la cadena SER. Ábalos reconoce que la trama corrupta existió, pero dice que él fue una víctima de Santos Cerdán. Me ha utilizado, es lo que nos ha dicho. Ábalos se presenta como víctima porque, según él, Cerdán y Koldo le usaron para meter en el ministerio la práctica corrupta que ya traían desde Navarra. Esta es la tesis en la que está Ábalos ahora mismo. Asegura que en el disco duro que la Guardia Civil se llevó el otro día de su casa, ese disco duro que la chica que estaba con él intentó ocultar en los pantalones, en ese disco duro, dice Ábalos, hay conversaciones con mucha gente, incluido el presidente Sánchez y ministros. Nos confirma Ábalos que el lunes va a declarar ante el Supremo y se abre a llegar a un acuerdo con la Fiscalía. No puede enrollarse. Javier y Fran. Javier, ¿cómo lo ves? Pues lo veo muy bien, o sea, muy bien, muy mal, porque... ¿Cantará o no cantará? Sí, yo creo que tiene que cantar. Es decir, porque además la posición de Sánchez es de extrema debilidad. Es decir, ya no puede prometer nada. Es decir, además, Pedro Sánchez no puede prometer absolutamente nada. Porque cualquier decisión verdaderamente importante en este caso no depende solo de él, depende de sus socios. Va a depender, él no puede gobernar, no puede tener presupuesto, no puede tomar iniciativas políticas, hago una base de decreto como ha podido, pero no puede hacer nada. Es decir, ahora mismo esto ya es una inercia. Y Ábalos tiene que cantar si quiere salvar un poco y no quiere acabar en la cárcel toda la vida. Es decir, va a tener que llegar a un acuerdo, no tiene otra. Está abandonado, además lo han expulsado del partido, ahí se ha roto. Ahí se ha visto le ha sentado especialmente mal la comparecencia de Pedro Sánchez diciendo, bueno, pues que Ábalos y que Cerdán eran unos indeseables, que por lo tanto que él no tenía conocimiento de nada, que son dos manzanas podridas y que los expulsan del partido. Por cierto, ha tardado 14 meses en expulsar a Ábalos del partido. Por eso es un signo bastante revelador de cómo está la situación. La situación es una ruptura total, de una bunkerización por parte de Sánchez y de una necesidad de salvar el pellejo de los que están ahora mismo allá afuera, extramuros, es decir, y camino del banquillo, ¿no? Entonces yo creo que eso... Pero a mí me gustaría hacer un apunte muy importante. Es decir, estamos hablando, nos hemos remontado casi a la Segunda República, pero vamos a ir un poco a la contemporáneo. Yo creo que vamos a ver, es decir, estamos ya sospechando que, por ejemplo, las primarias de Sánchez fueron ambas algo bastante sospechoso. Sospechando, Javier, sospechando. Sí, bueno, vamos a decirlo así porque no tengo la evidencia. Pero Javier, si según el presidente son dos votos de entrada. No, es decir, la conversación que mantienen ahí son dos votos más. Es decir, dos votos más. Vamos a redondear porque ya total, viene a decirle, vamos a ver, aquí tengo dos, no hacen falta, pero échalos ya, total, hemos metido tantos. Es que pues amañado ya. No vaya a ser, ¿no? Amañamos bien. Es decir, no, pero es muy importante esto, porque aquí hay que entender una cosa muy, muy importante. España, como país, es desmantelado, es arrancado del mapa político internacional, realmente, ¿no? Es decir, y convertido en un inmenso satélite a colonizar, por yo qué sé, por Xi Jinping o por que pase, por el petróleo venezolano, por la mafia, por el cártel de Puebla, con José Luis Rodríguez Zapatero. Eso iba a decir. Ese es el gran elemento. El verdadero número uno. Y es curioso porque, claro, ahora no nos acordamos, pero cuando gana las primarias Zapatero no lo conocía a nadie. Sorprendente, ¿no? Es decir, gana unas primarias y no le conocía a nadie. De hecho, le preguntan, intentan sondar quién es este señor. Entonces, hay alguien que le recuerda y dice, no, es un señor que yo veía haciendo pasillos, con ese aspecto que tiene él desgarbado, ¿no? Es decir, ese aspecto de encorvado y con esa sonrisa satánica, ¿no? Entonces, era que es casi como un mayordomo desgarbado. Entonces, él ya uno tiene la sensación, de verdad, yo empiezo a sospechar que aquí, no digo que haya una mano negra, pero que casi diría que principalmente Zapatero es un topo. Es un elemento introducido en la política española que luego, lógicamente, como los planes siempre salen como salen, pues han dedicado luego a robar y a montar sus chiringuitos y a aprovecharse de la coyuntura para llevárselo crudo, que es lo que hace la izquierda con el narcotráfico. En fin, al final todo el mundo se forra. Pero es la sensación que tengo es de que hay, digamos, una repetición constante de un patrón. Es decir, que no podemos contener todo esto
dentro de la persona de Sánchez. Esto trasciende a Sánchez. Sánchez, yo creo que además es un tipo, un oportunista, es un simulacro, él mismo es un simulacro, nada en él es verdad. Nada en él es verdad, no es verdad ni siquiera el Peyo, ese de la banda, porque lo pone en su declaración de ¿cómo se dice? De bienes. De bienes, cuando... Y a mí me han contado que Pedro Sánchez tenía 2 coches estupendos, un premium, a su disposición. Entonces va en el Peugeot ese que de repente cuando ya termina todo, desaparece isofacto de su declaración de bienes. A la porra, el Peugeot, que voy a ir yo en este coche piojoso, ¿no? Entonces todo es el dinero con el que hace la campaña. Yo siempre he dicho, cuidado que las primarias son caras. La gente no se fijaba en eso. ¿De dónde salió el dinero para que hiciera esta campaña? Las 2 campañas. Es decir, es todo... Huele fatal, y huele, luego también con Zapatero, es que es un servidor de todo, es decir, es un tipo que nos ha traído aquí, a través de la transición energética, a casi hasta 100 empresas chinas que están viviendo del momio de la transición energética española. Esto a través del gobierno de Sánchez. Que es su principal lobista. Todo esto tiene una connotación muy importante. Por eso digo que esto es la punta del iceberg, pero como nadie se imagina que es. Varias consideraciones. Sánchez está en extrema debilidad, por su extrema incompetencia, por su extrema indecencia, por su extrema inutilidad y por su extrema maldad, asesorado por el verdadero número 1, que es Zapatero. En otro país, un expresidente que estuviera relacionado con el narcotráfico, con narcodictaduras, que estuviera colaborando en tramas de corrupción con los peores sátrapas del mundo, no tendría cabida en ese país, ni tendría acogida en los medios de comunicación, ni en eventos organizados por las empresas del país. Y sin embargo, aquí en España, Zapatero va por los medios, está invitado a los foros y eventos de las grandes empresas y se pasea con total tranquilidad e impunidad. Un señor que no solo ha vendido España durante su mandato porque acabó con todo el proyecto internacional que había de posicionamiento que había de España al servicio de intereses que luego se ha descubierto, sino que trabaja y se enriquece colaborando con los peores dictadores que hay en Hispanoamérica y con autocracias como la China. Eso en primer lugar, y es el que está detrás de todo. Hay mucha gente que ya no se conforma con dimisiones, ni se conforma con elecciones anticipadas, se conforma con juicios, con que Sánchez y Zapatero acaben en un banquillo, y si puede ser, en prisión. Hay mucha gente que ya dice, no, yo ya esto ya no lo perdono solamente con una dimisión, ni lo perdono con una convocatoria anticipada de elecciones. No, eso es lo mínimo. La dimisión eso es lo mínimo. Descubrió lo de eso es lo mínimo. Lo que yo admito, lo que yo ya estoy esperando, si realmente queremos volver a confiar en las instituciones, volver a confiar en la política, volver a confiar en la democracia, es que esta gente acabe en un banquillo, acabe sentenciada y acabe condenada, acabe entre rejas. Porque entonces cuando valoraremos que uno no puede llegar, saquear las arcas públicas, envilecerse, corromper, robar de esta manera y que no pase nada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ahora está acreditado que Sánchez no declaró 100.000 euros de unas primarias en 2017. Procedente de donaciones. De donaciones. No la declaró, lo cual es bastante coherente con cómo es la moral del personaje. Bien, es otra cosa más. Llega el momento en el que cuando tú ves que tienes al presidente ya rodeado, a todo su equipo, a la mitad de su gobierno, a la sede del partido y seguimos esperando a ver si no aguantará hasta agosto, aguantará hasta 2027, es que no hay que dejarle que llegue a 2027. Estamos ante un proceso en el cual hay 2 señores que son los que han controlado este país en los últimos 20 años, Zapatero por detrás y Sánchez por delante, que deben acabar en prisión. Uno por la trama, dicen, de hidrocarburos y otro por toda la corrupción del PSOE. A partir de aquí, lo que digo es, si os dais cuenta, ya que hemos hecho reminiscencias históricas, claro, Hitler acabó delirando en su búnker. Y tuvo a leales... Haciendo órdenes, dando órdenes a ejércitos que ya no existían. El sexto ejército. Y sobre un mapa de Europa que no era el que él pensaba. O sea, él pensaba que todavía sus tropas estaban ya cerca de Moscú y San Petersburgo. No. Pero tuvo leales que se inmolaron con él, como Goebbels. Pero hubo otros, como Himmler, que
que escaparon. Pactaron con los aliados y cantó la traviata. Es decir, cuidado con esto porque llega un momento en el que el autócrata es autócrata hasta que deja de tener el poder que tiene y empiezan a rebelarse internamente. Por eso yo dije aquí la última vez, cuidado que estas comparecencias no son solamente en clave externa, porque tiene a los socios que sí, no, pero sí, sino en clave interna de a ver si esto se me va a descontrolar y ya dejan de apoyarme los que siempre me apoyaron. Esto que comentas, te doy paso, Óscar, es muy importante porque la política es una máquina de picar carne. No hay piedad. Una picadora. No hay piedad. Y es muy parecida a la mafia, porque el gran capo, ¿no? Todos lo hemos visto en las películas. El capo, el mandamás. Al mandamás, ¿quién se lo carga normalmente? Sus propios tenientes, que dicen, se acabó, el capo nos está perjudicando. De negocio suficientes. Y se cargan al capo. Sí, me gusta porque estaba pensando en el PSOE, que se asemeja mucho a una charcutería surtida de chorizos con denominación de origen, de verdad. Chorizos picantes de León. Sí, pero lo que diferencia esta corrupción, creo que de una corrupción normal, entre comillas, inmoral y demás, es que estos van más allá. Estos no solo se están enriqueciendo, sino que están parasitando el país a través de la colonización de las instituciones. Y a mí esto me parece crucial. El método de Rejón, ese es el método de Rejón. Eso es. Y a mí que hablaba de irreversibilidad relativa. Es decir, que, oye, vamos a tener el poder durante 25 o 30 años, de manera que cuando lo perdamos, el que gobierne tenga que hacerlo de acuerdo con nuestros propios términos. Pero no dejemos de lado a Bolaños, un ministro que va a nombrar a 1000 jueces y fiscales a dedo. Y eso lo cambiará todo, porque hay que tener en cuenta, y hay que decírselo al oyente, que si no estuviera la UCO aquí, ¿qué hubiera pasado? Es decir, ya estaría parasitado el país. Con lo cual, echo de menos también a lo que tú decías, Fran, la oposición. Una oposición férrea, una oposición seria, que no espera que caiga la víctima, sino que vaya por ella. Acoso y derribo, como lo vimos en el momento de Aznar. Y después lo que tú decías de Zapatero, y tú decías también, Javier, es decir, hay un giro de tuerca en el momento en el que Zapatero, porque llega como llega, ¿no? Pero fijaros cómo el PSOE, que ha tenido un relato desaparecido durante estas semanas, ahora lo retoma oponiéndose a la OTAN. ¿Por qué? Porque está llamando la atención de Pekín. Es decir, aquí no hay... Está pidiendo amparo. Eso es. Es decir, aquí no hay una idea de simplemente nos enriquecemos y nos vamos. No, nos enriquecemos pero nos quedamos con el sistema. Esto es muy interesante y ahora vamos a abordarlo porque el papel de Zapatero es crucial. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a abordar precisamente el papel de Zapatero en todo esto y su conexión con el petróleo venezolano. Y esos dos sobres que guarda Víctor de Aldama con información muy sensible sobre la presunta financiación ilegal del Partido Socialista y el cobro de mordidas millonarias procedentes del régimen venezolano. Es absolutamente clave. Pero antes... un recordatorio, porque antes os comentaba el vino. Anda que nos trató bien, ¿eh? Desayuno con pastelería Saúl. Vino de Marqués de Riscal. Y nos falta el jamón, porque el vino sin jamón, pues oye, es el complemento perfecto. En Tu Jamón Directo hemos preparado 2 surtidos deliciosos con los que disfrutar de los sabores tradicionales para celebrar la llegada del verano, para disfrutar con los 5 sentidos deliciosos, auténticos y saludables, para usted o para compartir con su pareja, amigos, familia, con quien usted quiera. Con tan solo una llamada puede tener en su casa nuestro surtido San Juan Plus, compuesto por 3 estuches de jamón ibérico de bellota, 2 estuches de paleta ibérica de bellota, 2 estuches de lomo ibérico de bellota, 2 cuñas de queso puro de oveja, una botella de vino de Rioja Coto de Imaz, y todo ello por 79 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Enviado además en un estuche de madera especial para regalo. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visiten tujamondirecto.com o llamen directamente al 984 10 28. 984 10 28. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Zapatero, señores. José Luis Rodríguez Zapatero. Mira, ya aprovecho para anunciar mi libro Socialismo, la ruina de España. El punto de inflexión en la historia reciente de este país, de la prosperidad al declive y el empobrecimiento, es en el año 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero, llegando al gobierno aupado, de la mano, impulsado por el mayor atentado terrorista que ha sufrido la historia de este país. Lo que mal empieza, mal acaba. Zapatero llegó gracias a un atentado. Y desde entonces España va cuesta abajo y sin frenos. Zapatero
también está implicado, en base a las informaciones que tenemos, en base a la denuncia de Víctor de Aldama, en esta porquería, en esta basura, en este basurero en el que se ha convertido el Partido Socialista. Atención a la denuncia que hizo Víctor de Aldama hace escasos días sobre Zapatero. Parte de ellos el famoso sobre, que además yo creo que esto tampoco lo he dicho nunca, pero mira, hoy ya lo voy a decir. Yo creo que eso sabe bien el señor Zapatero de lo que estoy hablando, porque lo único que yo sigo con él es correcto y encima me han pedido que le lleve en mi avión privado de Caracas a Santo Domingo y le he llevado. Entonces, que explique qué hacía el señor Zapatero conmigo en ese avión. ¿Qué hacía el señor Zapatero en el avión privado con Víctor de Aldama desde Caracas a Santo Domingo, a República Dominicana? Que lo explique, dice Víctor de Aldama. Pero atención, porque Ketty Garat también apunta a esta cuestión. Lo ha denunciado también hace muy pocos días en Horizonte. Habla de una trama de hidrocarburos en donde está el petróleo de Venezuela, que no se podía comerciar con él porque existían sanciones internacionales al respecto, y también apunta directamente a la implicación de Zapatero y el gobierno de España. Información de que importaban petróleo desde Venezuela, vulnerando el régimen de sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos, lo refinaban en República Dominicana y lo traían a España por Tenerife. En esa operativa hay miembros del gobierno de España y en esa operativa estaba Zapatero, que es el que se lleva y están en esos sobres de Aldama las pruebas irrefutables, pagos millonarios por parte del régimen. Decimos supuestamente porque, bueno, claro, decimos supuestamente, pero la información que tenemos es esa. A ver, los cupos están, Aldama la trama milmillonaria no es supuestamente, la trama milmillonaria es una trama básicamente que se dedica a exportar y estafar al por mayor el crudo desde Venezuela. Bueno, pues estamos hablando, atención, de la madre de todas las presuntas corrupciones que afectan al gobierno de España. Estamos hablando de una presunta operación de venta de petróleo venezolano que pasa por la República Dominicana para blanquear el oro negro de la narcodictadura. Crudo venezolano que llegaba a territorio español de forma encubierta, utilizando la República Dominicana como plataforma de entrada. Allí, en República Dominicana, se refinaba el petróleo con el fin de hacerlo apto para su comercialización, cambiando la denominación de origen para evitar las sanciones impuestas por Europa a la dictadura bolivariana. Y la trama, en base a las informaciones publicadas y en base a lo que está denunciando también Víctor de Aldama, apunta a José Luis Rodríguez Zapatero. Aldama guarda información sobre pagos millonarios de Venezuela a Zapatero. Y Aldama parece ser que tiene 2 sobres en su poder. 2 sobres en donde se revela o se apunta a este cobro de comisiones millonarias de Venezuela a Zapatero, y también, no solo eso, sino también información sobre la financiación, y esta es la clave, que aportó Venezuela para que Sánchez lograra ser secretario general de la Internacional Socialista. Estamos hablando de la madre de todas las corrupciones en caso de que se confirme, Fran. Zapatero debería ser juzgado y condenado por delito de alta traición desde el año 2004 hasta hoy, eso sin duda alguna. Pero es que además, con todo lo que está saliendo, debería ser incluso llevado a La Haya. Porque es que está trabajando y colaborando con satrapías y con dictaduras que violan los derechos humanos. Y él es el cómplice, colaborador, el lobista principal, el blanqueador y el primer ministro en el exterior de estas dictaduras. Vamos a ver, este señor llega al poder tras el peor atentado terrorista que ha sufrido España en su territorio. Recientemente, en una entrevista le preguntaron al exministro del Interior, Mayor Oreja, sobre ese atentado. Y dijo, bueno, él lo puede saber, dice, bueno, yo no sé quién lo hizo, pero sí con qué interés lo hizo. Y evidentemente eso no vino de dentro. Y lo consiguió, cambiar el gobierno. No vino de dentro. No, solo un punto, es que eso es importante. Es que yo, te dejo ahora mismo, perdona que te interrumpa. Fijaos que el atentado es posterior a la operación que coloca a Zapatero ya en la línea de salida. Sí, claro. De hecho, la primaria es que estas cosas pasan desapercibidas. Son clave, ¿no? Gana unas primarias a Rosa Díez y al dominicano Bono,
que era el candidato de Felipe González, que tenía un peso y un poder en el partido. Era candidato oficialista. Claro, tenía un peso y un poder en el partido tremendo. O sea, ya no solamente por su condición de varón, sino porque venía apoyado por todo el aparato, por el expresidente del gobierno, etcétera. Y gana un desconocido de León, a los dos favoritos y tal. Bien. Esa operación, que no sabemos si viene de fuera también y financiada de fuera, pero seguramente, acaba llegando a presidente porque, como alguien dijo hace poco, es que si queremos dilucidar responsabilidades sobre ese atentado, tenemos que entrar en guerra con 2 países. Y ahí lo dejo, que fueron los que sus servicios secretos articularon todo eso. Dicho esto, lo primero que hace Zapatero, lo primero que hace es cambiar la política de alianzas de España. Con Aznar había virado hacia el eje atlántico y hacia Hispanoamérica, abandonando el tradicional eje París-Berlín. ¿Por qué? Porque se entendía que cultural, política y económicamente nos beneficiaba más como país, y ya lo digamos históricamente, tener mejor relación con Estados Unidos como país que nos ayudara, nos protegiera, con el que tuviéramos colaboración, y por supuesto Hispanoamérica. ¿A quién perjudicaba que España, con el Tratado de Niza, que no entró en vigor, se pusiera al mismo nivel junto a Polonia de capacidad de voto y de veto que Alemania y Francia? ¿A quién perjudicaba eso? A Alemania y a Francia, a los que nos quitaron la industria durante muchísimos años desde la transición y a los que nos quitaron todo tipo de poder político y que luego en la Unión Europea ejercía veto. Entonces Zapatero dijo, amén, yo le quito a España la influencia y me convierto en un súbdito vuestro. Pero es que al mismo tiempo hace una serie de leyes de memoria democrática, educativas, etcétera, para convertir a España en una sucursal de otros países, pero también en un centro de dependencia. A partir de ahí, cuando sale, todo lo que hace es corrupción, corrupción y corrupción. Y ahora todo lo que está saliendo es lo que durante muchos años hemos dicho de lo que es el Partido Socialista, que desde su fundación, que ya tuvo corruptelas de cómo financiaba el PSOE, desde Pablo Iglesias Pose, su sede, es decir, desde hace 140 o 150 años, hasta hoy ha sido lo mismo. El socialismo, el PSOE, no debe ser refundado, debe ser refundido, porque en Francia ha desaparecido y no ha pasado nada. En Italia no ha pasado nada. El Partido Socialista no, pero quiere decir que no se ha caído Francia porque haya desaparecido el Partido Socialista. Claro, no se ha caído Italia porque el Partido Socialista sea residual. En Estados Unidos no hay Partido Socialista y no es una potencia dictatorial. En Grecia ha desaparecido. Y no ha pasado nada. En los países más prósperos y desarrollados, en Suiza, en Singapur, en Nueva Zelanda, en Corea del Sur, no hay socialismo y no pasa nada. Entonces, ¿por qué España tiene que ser una excepción? Fijaos, estamos comentando, Javier, no me gustaría saber tu opinión al respecto, además que he visto que has escrito recientemente sobre el papel de Zapatero. Es que me parece... Es que esto explicaría muchas cosas. ¿Por qué Zapatero se empeña tanto en defender al régimen de Maduro? ¡Hombre! Si se demuestra que cobra comisiones del régimen de Maduro, pues la explicación está clarísima. Pero es que además, según Víctor de Aldama, según ese sobre, según las informaciones publicadas, estamos hablando de una presunta financiación irregular del Partido Socialista, o en este caso de la candidatura de Sánchez, para obtener la Internacional Socialista a través de una narcodictadura. Pero un segundito, que ahora sí que no por devolverte el matiz, se me había olvidado. La Delcy Rodríguez reconoció que a Zapatero le pagaban con una mina de oro. Punto número 1. Punto número 2, el PSOE ya no puede utilizar más el argumento de la financiación irregular del Partido Popular después de esto. Sí, se confirma desde luego. Bueno, Javier. Deberíamos utilizarlo todos, ¿no? Para que se porten bien, porque de una puñetera vez, todos, ¿no? Claro. Eso es posible, ¿no? Pero... Sí, porque esto no va del y tú más. No. Aquí hay que condenar la corrupción, venga de donde venga. No, correcto. Es que vamos a decir... Y ahora viene del PSOE. Es decir, estamos hablando de Zapatero porque es un elemento clave. Él como personaje es un ser insidioso. Despreciable. Ínfimo, ¿no? Pero es un personaje clave, no por él mismo, sino por las relaciones que ha mantenido, ¿no? Y las que mantiene. Eso es lo que le ha convertido en ese personaje peligroso, ¿no? Zapatero no solo ha estado con... Es decir, cuando Donald Trump, que dice muchas cosas y a veces abre la boca más de la cuenta, pero cuando Donald Trump habla de que España es un país de los BRICS, lo dice con toda la intención. Es decir, no es que no sepa dónde está España, eso no es verdad. Lo sabe perfectamente. Claro que lo sabe. Dónde está España, además ha tenido muy buenas relaciones con algunos empresarios españoles, es decir, es un viejo conocido.
Y él lo dice con toda la intención, es decir, ahora porque está ocupado con Irán, está ocupado con Rusia, con tal, y entonces somos el último problema que atender, ¿no? Pero él lo tiene muy claro. Y eso significa, Manuel, algo mucho más importante que solamente el cártel de Puebla, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Que es donde están todos, Venezuela... Me gusta mucho el término que has usado. No es el grupo de Puebla, es el cártel de Puebla. Cártel, hombre, no es un grupo, eso es un cártel. Es el cártel. Perfectamente concertado, ¿no? No es solo eso, es que decir, el Zapatero nos ha alineado, nos ha convertido, digamos, él descabeza la política exterior española, él descabeza al país. Esa es su misión. Su misión es... Y el interior también. Sí, bueno, luego, pero eso ya porque es por derivada. Es decir, si tú quieres descabezar un país de verdad, primero lo sacas del contexto internacional, lo dejas convertido en un paria, y luego haces una demolición interior para que no se pueda levantar, ¿no? Pero el tipo ha estado en todo, no solo con el petróleo, que es, digamos, ahora mismo lo que más importa de cara a Sánchez y a la caída del actual gobierno, pero es un tipo que nos ha metido de hocicos con China. Es decir, es que Huawei nos ha llamado 27 veces la Unión Europea diciendo, oye, que seguís teniendo Huawei proveedor de 5G. Que está afuera, que no lo podéis tener. Y entonces ellos no quieren tramitar esa directiva, no la quieren. Es que creo que es el ministro de Exteriores, ¿cómo se llama este hombre? Álvarez. Álvarez tiene creo que su pareja... Sacarino. Es una directora, ex-directora, o importante persona de Huawei España. Sí. Y es que el tipo que era el director o el presidente de Huawei España era un tipo directamente relacionado con el Partido Comunista Chino. Es que esta señora, que es la pareja de Álvarez, esta señora está en Ispasat. Ojo. El lugar más sensible a nivel de información. A nivel de información y de observación y de los satélites y de todo lo poquito que tenemos, ¿no? Pero es decir, cuando la OTAN le dice a Zapatero y a través de Estados Unidos, dice, oye, con China ni la hora. Bueno, ¿qué hace Zapatero? Compra 5.000 vehículos para el ejército chinos. Que es el principal lobista ahora mismo de China. Entonces, es decir, y por cierto, esto que estáis comentando... Mira, solo una cosa. Un segundo. Hay una persona que está de vicepresidenta de la Unión Europea, que es Teresa Rivera. Que es hiperpoderosa. Teresa Rivera, que estuvo en el IDDRI, que es un organismo, un lobby brutal que hay en París, de transición energética, que es el que ha impuesto que salgan los coches de las ciudades, el que ha impuesto el coche eléctrico y tal, que en uno de sus principales asesores, donde estuvo esta señora de presidenta, que está ahí puesta para cobrar y luego catapultarla, era un tipo del Partido Comunista Chino, de alto perfil. Pero por cierto... Es decir, Teresa Rivera está en la Unión Europea también, digamos, dentro de esta operación. Es algo que tan monstruoso, tan llamativo, claro, que solo se podría explicar de una manera, yo creo, y es que la Unión Europea también tiene dentro de sí una influencia de China brutal. Bueno, de hecho han salido hace pocas semanas un escándalo relacionado con el pago de europarlamentarios, lo taparán, lo van a tapar de altos cargos de la Unión Europea a sueldo de China. Y la propia China reconoce... Pero si esto forma parte de la política internacional desde que el mundo es mundo. China paga a determinados funcionarios altos cargos, no solo en Europa, también en Estados Unidos para ejercer influencia, como en su día también hacía Rusia y la Unión Soviética. Por lo tanto, no es algo nuevo. Pero efectivamente, esto que estáis comentando es cierto. Zapatero es lo que explica la conexión entre España, Venezuela, dictadura bolivariana, y China, dictadura comunista. Dictadura comunista. Y por cierto, esto no es casual tampoco. Que hacía Pedro Sánchez de visita en Pekín en contra de la opinión de la Unión Europea hace pocos meses. Es que ha estado un montón de veces. Exactamente. El don es Zapatero. Y lo que sucede... Don Corleone, te refieres, ¿no? Es el don de la organización mafiosa del Partido Socialista en España y más allá, ¿no? Es decir, su llegada, lo habéis dicho muy bien, supone un punto de inflexión. Para mí, el régimen sufrió un proceso abrupto de degeneración a partir de ese momento, ¿no? Sí. De puertas para adentro y de puertas para afuera. No olvidemos, como Zapatero, es decir, planta al ejército de los Estados Unidos el desfile del 12 de octubre y lo que supone eso a nivel de relaciones exteriores. Y eso no venía por casualidad ni porque estuviera solo, porque eso requiere una presencia de ánimo que este señor no tiene. Es decir, vemos también cómo las leyes ideológicas que han deconstruido España, que dañan incluso la antropología de la persona en su mayor intimidad, las ha implementado él, que Rajoy las mantuvo
y hay que condenarle por eso, ¿no? Es decir, pero lo que llama la atención, que yo creo que, Fran, tú lo ponías al principio, es como un señor que no se pudo presentar a las elecciones porque había dejado España hecho unos zorros, que estaba en el absoluto descrédito, es decir, se ha recuperado y ahora se pasea por el mundo como si fuera un grande, ¿no? Es decir, eso no se hace sin el apoyo. Efectivamente, la Internacional Socialista ahora mismo es una anomalía, porque los partidos socialistas en Europa ya no existen, pero la han untado, es decir, con la sangre, porque cuando se habla de tiranía parece abstracto, cuando tú muy bien has expresado, Javier, el cartel de Puebla y tal, son palabras como muy abstractas para la gente, es decir, pero el negocio que está haciendo esta gente, es decir, es digamos, a base de la sangre de los millones de muertos que se están produciendo en el mundo. Eso es decir, hay que decirlo, su negocio se lucra con la sangre. Y en el caso de China, yo tengo claramente que ve en España, y el Partido Socialista es esencial para ello, un puesto estratégico fundamental en la Unión Europea, sin lugar a dudas. Esto que estás comentando, Óscar, es muy importante porque la izquierda nos vende las bondades del socialismo, la redistribución, la justicia social, y se hacen millonarios a costa de la pobreza, la miseria, la represión y la muerte y la esclavitud de millones de personas. Por eso Solo hay que ver cómo viven los grandes jerarcas socialistas en Cuba, en Venezuela, en la antigua Unión Soviética y sus demás filiales. En China viven como marqueses. Y aquí en España, oye, Zapatero se ha comprado un par de chaletazos espectaculares que valen millones de euros. Y Bono y la hija de Bono y González y todo el socialista que fijaos, estáis comentando Zapatero y comentas tú, Óscar. Zapatero, lo que ha significado, es curioso porque la gente se olvida. Nos dicen desde el Partido Socialista, cuando llegó el Partido Popular, la política de los recortes y de la austeridad. No, señores. ¿Saben quién fue el primero que congeló las pensiones a los jubilados en España y que recortó el sueldo público a los funcionarios? Un señor que se llama Rodríguez Zapatero. El Gobierno ha decidido reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Eliminar el régimen transitorio para la jubilación parcial. Eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros, reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos, suprimir para los nuevos solicitantes la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud. Se dispone asimismo una reducción entre 2010 y 2011 de 600 millones de euros en la ayuda oficial al desarrollo. Mayo del año 2010. Después de despilfarrar dinero a las puertas, después de meternos en una crisis colosal, con el paro superior al 20%, de quebrar la mitad del sistema financiero español y de llevarnos a la quiebra como país, Zapatero, en mayo del año 2010, anuncia el mayor recorte de gasto público de la historia hasta el momento. Fue Zapatero el que aplicó recortes como la congelación de las pensiones y el recorte de los sueldos a los funcionarios, para que no se nos olvide. Y después, bueno, pues perdió las elecciones, de ahí surgió el 15M, etc. y etc. Y ahora, sin embargo, pues se gana muy bien la vida haciendo de intermediación, siendo amiguete de dictadores como Nicolás Maduro. Pero topo, bien pagado, pero, un topo. Pero es que, Manuel, una mentira bien sincronizada se convierte en una verdad oficial. Solo sabía Goebbels, el nazi. Y Goebbels lo copió de Minsenberg, el líder comunista. Eso iba a decir. Entonces, al final, porque los nazis lo copiaron casi todos los soviéticos y de los comunistas, pero se ha establecido en este país, porque la mentira bien sincronizada, engrasada y subvencionada acaba convirtiéndose en verdad oficial, que los recortes llegaron en el 2008, 2009 y 2010 con Rajoy. Que cuando no gobernaba. Ni estaba ni se le esperaba o se le esperaba más tarde, ¿no? Llegó a finales del 11, de 2011. Claro, y hay mucha gente que lo compró. Y Zapatero, lo hemos escuchado ahora, por imposición de Alemania, tuvo que hacer estos recortes. Pues cuidado, se acabó aquí la fiesta, ¿no? Y entonces puso esos recortes. Pero desde entonces ha ejercido lo que ha ejercido. Hay un eje, digamos, del mal, que, parafraseando a cierto expresidente, que es Venezuela, China e Irán,
que conforma todo lo que está pasando ahora. Decía Óscar Muñoz el tema de que con la sangre de millones de personas se están enriqueciendo, están financiando y están comprando. Y en la Unión Europea hay dos lobbies principales que compran, que financian y que cambian voluntades. China y Marruecos. China y Marruecos, porque hace poco, cuando salió todo el escándalo del Qatar Gate, donde se vio a eurodiputados, entre ellos la célebre socialista griega, con maletines llenos de billetes, parecían que venía de Qatar o de países y tal, y era de Marruecos. Entonces, al final, eso es lo que está perjudicando a España. ¿Y quién es el denominador común de todo eso? Un señor que debería acabar en prisión, que es como los españoles queremos que acabe esta gente, que es Zapatero. Fran, yo sé que tú acuñaste, tienes una especial habilidad para acuñar títulos y demás entre tus múltiples talentos, que es la Rosa Nostra, ¿verdad? La Rosa Nostra. En alusión, lógicamente, al Partido Socialista. Pues bien, te voy a poner una canción de Los Meconios que a mí me ha encantado porque viene al pelo. La Rosa Nostra, señores. Muy grandes. Cae la noche y amanece en Madrid. En el día en que Moncloa ocupó un tirano mentiroso y vil, un corrupto que se ríe de ti. Sus ministros trincando, Chusma rodeando, y es el capo que se niega a dimitir. La Rosa Nostra sobre Madrid está jodiendo todo el país. Han puesto a dedo al fiscal general, controlan el Constitucional, mientras en el juzgado el banquillo ocupado por su esposa, el hermano y su clan. La Rosa Nostra sobre Madrid a España está llevando a su fin. La mafia en Madrid. Su capo es Pedrín. ¿Te ha gustado la canción, Fran? Me encanta, Los Meconios son muy grandes y tienen un ingenio tremendo, y es que eso es, así se le debe conocer a partir de ahora al PSOE. La Rosa Nostra, Javi. A ver si con música nos entra, ¿no? La letra. No, hay una cosa que solo quería decir. Muy breve. Muy breve, pero es muy importante, es importantísima. Es decir, que esto tendría que servir para saber en qué situación nos encontramos institucionalmente y para saber que esto no puede volver a repetirse. Y para que no pueda volver a repetirse nunca, o a ponerlo lo más difícil posible, desde luego esto no solo va de fulanos, esto va del sistema. Es decir, el sistema, no podemos tener un presidente que haya llegado a hacer lo que está haciendo y que ahora mismo no lo podemos ni siquiera remover. De ninguna de las maneras. Es más que esperar a los tribunales a ver si ocurre de alguna manera que lo podamos remover. Esta es una cuestión que en España no voy a hablar de regeneración, eso es una estupidez, de transformación. Y ojalá, y cuando hablamos... hablan de transformación. De cambiar el sistema, cambiarlo, que hay que cambiarlo. Transformarlo, es decir... Reforma del sistema político y electoral. Cuando hablamos, por ejemplo, de que no sabemos a quién votar. Tenemos claro a quién no votar, pero no hay ilusión en a quién votar. Oiga, pues si usted quiere ilusionar a los españoles, háblenos de transformación, que igual ahí empezamos a entenderlo. Pues fíjate, recogiendo esto que comentas, Javier, es cierto que la Constitución, yo creo que no contemplaba, los padres de la Constitución nunca contemplaron que un personaje como Pedro Sánchez llegara a la presidencia del gobierno. Y es muy importante, porque la clave no es quién gobierna, la clave es el sistema, las instituciones. Jefferson dijo que los hombres no eran ángeles. Es que en Estados Unidos tú puedes poner a un mono con metralleta al frente de la Casa Blanca, que no pasa nada, porque las instituciones funcionan. Precisamente sobre eso, sobre Estados Unidos y la guerra entre Irán, Israel y ahora también Estados Unidos, vamos a abordar justo después de la publicidad. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Señores, guerra.
Guerra en Oriente Medio y entre dos potencias, las principales potencias de esa zona, que son Israel por un lado, Irán por otro. Guerra directa, porque hasta llevan muchos años desarrollándose una guerra encubierta a través de alfiles, a través de peones. Irán financiando el terrorismo islamista para atacar a Israel a través de Hamas, en ese ataque terrible del 7 de octubre. Pero es que ahora ya hay enfrentamiento directo sobre el terreno entre Israel e Irán. Y además la última novedad ha sucedido precisamente hace escasas horas, porque en el conflicto ha entrado finalmente Estados Unidos con sus bombarderos B-2, que son, es la máquina de más innovadora, más moderna, más puntera en materia de aviación, que ha logrado neutralizar 3 puntos estratégicos del programa nuclear iraní con esos bombardeos a través de estos B-2. Bueno, para hablar sobre todas estas cuestiones, como siempre a mí me gusta contar con los mejores, y el mejor en esta materia es Florentino Portero, profesor, experto en relaciones internacionales. ¿Qué tal, Florentino? Buenos días, ¿cómo estás? Don Manuel, pues muy buenos días y estar preocupado, porque estas cosas son muy serias. Y tan serias, estamos hablando de una guerra directa entre Israel e Irán, y con la intervención ahora mismo, tal y como se ha constatado en las últimas horas, anuncio oficial por parte de Donald Trump de la implicación directa de Estados Unidos. En primer lugar, Florentino, ¿por qué ahora Israel ha decidido atacar Irán con el objetivo de frenar su plan armamentístico nuclear? Fundamentalmente por 2 razones. Primero, porque era parte de la secuencia de la guerra en la región que se inicia precisamente como consecuencia del atentado al que has hecho referencia. En esa secuencia, Israel en un momento determinado destruye las capacidades defensivas, fundamentalmente tierra-aire, de Irán, y daña seriamente la estructura industrial de defensa, es decir, las fábricas de armas, para entenderlos. Es un momento de enorme vulnerabilidad de Irán. En segundo lugar, porque según incluso la Agencia Internacional para la Energía Atómica, Irán había superado ya o había logrado ya el umbral del 60% de enriquecimiento de uranio, lo que quiere decir que estaba muy cerca de disponer cantidad suficiente de uranio al 90% de enriquecimiento, que es el nivel exigido para poder hacer un arma nuclear de fisión. Yo evidentemente no sé en qué medida hoy Irán tiene la ingeniería para utilizar ese uranio dentro de una cabeza inserta en un misil, pero más o menos estaríamos hablando de que Irán estaba entre 6 meses y año y medio de plazo para dotarse de misiles con cabeza nuclear. Eso cambiaría Oriente Medio, sería un problema enorme para Israel, pero también para los vecinos árabes. Por tanto, era obviamente el momento. La duda estaba, como no, en el papel que fuera a seguir Estados Unidos. Hemos visto que a lo largo de este conflicto, Estados Unidos ha comprendido y apoyado a Israel. Por lo tanto, lo lógico era conseguir que finalmente el programa nuclear iraní fuera destruido. Pero con Donald Trump de por medio, la lógica siempre es muy aleatoria, ¿no? Yo, desde luego, no estaba en absoluto convencido de que Trump diera este paso. Más aún cuando hemos visto que una parte muy importante de la mayoría parlamentaria que sustenta a Trump en Estados Unidos es contraria a cualquier intervención, y que el propio Trump presume o presumía en pasado de que con él Estados Unidos no tenía por qué intervenir militarmente porque resolvía los temas a partir de la diplomacia y de la negociación. Bien, finalmente se ha impuesto, digamos, el pensamiento cartesiano, la lógica, y Estados Unidos ha entendido que, puesto que Israel carece de las capacidades militares para destruir esas instalaciones nucleares que están fabricadas muy en el subsuelo y muy protegidas por búnkers hechos para evitar ese tipo de situación, pues finalmente Estados Unidos, que sí tiene el armamento apropiado, ha intervenido de manera quirúrgica. ¿Ha logrado el fin? No lo sabemos.
dudo que los propios militares norteamericanos tengan claro el nivel de eficacia del bombardeo que han llevado a cabo. Habrá que esperar un poco, porque a lo peor, han obstruido, han dañado los accesos, pero lo que es la zona en la que se encuentran las instalaciones nucleares no han sido dañadas suficientemente. No lo sabemos, el tiempo lo dirá. En cualquier caso, Estados Unidos ha dado un salto muy importante en su protagonismo en la región, y esto va a fortalecer y mucho su relación con Estados árabes moderados. Para entendernos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudí y Jordania, que son los países árabes que se sentían más amenazados por el programa nuclear iraní. Desde luego refuerza, como no, el vínculo entre Estados Unidos y Israel. Esto es muy importante porque efectivamente el programa de enriquecimiento de uranio con fines bélicos por parte de Irán se viene desarrollando desde hace muchos años. Era una amenaza que Israel siempre ha interpretado, creo que de forma correcta, como una cuestión de supervivencia. No se podía permitir el lujo de que un enemigo declarado de Israel, cuyo objetivo es borrar del mapa al pueblo judío, pudiera hacerse con armas nucleares. De hecho, en los últimos días hemos visto, precisamente por parte del régimen iraní, un anuncio propagandístico en el cual, a través de inteligencia artificial, pues reflejaban cómo caía una bomba nuclear sobre una ciudad israelí. Es decir, que Israel tenía muy claro que no se podían permitir el lujo de que Irán tuviera armamento nuclear. Pero a mí me parece, en línea con lo que estás explicando, Florentino, muy relevante el papel de Estados Unidos, porque efectivamente todo apunta a que Israel no tenía la logística, el armamento necesario para poder destruir, digamos, que los núcleos o los centros neurálgicos de ese programa nuclear que, como bien has comentado, estaba bajo el subsuelo, es decir, a gran profundidad, y por lo tanto no tenía capacidad para poder destruirlo. Pero sin embargo Estados Unidos sí, con estos aviones B-2. ¿Qué puede suponer la implicación de Estados Unidos? ¿Puede esto provocar una reacción por parte de los aliados de Irán? Bueno, en primer lugar, lo que nos preocupa es la propia reacción de Irán. O sea, Irán tiene un régimen de carácter islamista, es un régimen fanático, es un régimen que no cuenta con el apoyo de la sociedad iraní, y es un régimen que con el paso de los años se ha burocratizado, se ha ido corrompiendo. Digamos, no tiene la energía islamista de antaño. Es una dictadura brutal, pero ya no tan cohesionada. Vamos a ver si el Ayatollah Khamenei de verdad decide responder. Y no me refiero a los misiles que ha lanzado hoy sobre Israel, que eso, digamos, entra dentro de lo previsible, sino si quiere desestabilizar la región. Es decir, si va a atacar a buques norteamericanos, si va a atacar instalaciones petrolíferas saudíes, si va a cerrar o no va a cerrar el estrecho de Hormuz, ese tipo de cosas, que llevaría a una ampliación de la guerra, en donde nuevos estados tendrían que intervenir. Hasta la fecha hemos visto, por ejemplo, cómo Arabia Saudí se ha puesto de perfil. Y bueno, todos entendíamos que es un país muy vulnerable, precisamente porque vive en gran medida de la extracción de petróleo, y las instalaciones petrolíferas están al aire, por lo tanto es muy fácil. Ya durante la guerra de Yemen, los iraníes enviaron un aviso muy serio a los saudíes bombardeando una instalación petrolífera, y los saudíes tomaron nota. En sí la guerra se extendiera, cuidado, entramos en un terreno muy complicado de inestabilidad, pero también un tiempo en el que los mercados de la energía se iban a ver resentidos por una bajada de la presencia de petróleo del Golfo. En segundo lugar, evidentemente, está el papel de China y en menor medida de Rusia. China es el primer comprador de petróleo iraní. Se calcula, y son cálculos que uno puede creerse o no, que más o menos el 90% del petróleo de Irán va a China. Eso para China tiene dos ventajas. Uno, lo compra al precio que le da la gana, y segundo, lo compra en renminbis, lo cual quiere decir que Irán se ve obligada a utilizar esa divisa para comprar más productos chinos. Es parte del concepto de solidaridad que tienen los chinos respecto a sus aliados, ¿no? Bien, vamos a ver en qué medida China quiere complicarse la vida en este tema, porque China también tiene una relación muy buena con los estados árabes y también tiene una relación importante con Israel. Entonces yo creo que China va a ser muy prudente
prudente en este tema. Va a condenar diplomáticamente a Estados Unidos, va a decir cosas muy duras, va a tratar de utilizarlo para reforzar su vínculo con otros estados del llamado sur global, pero personalmente no creo que lo vaya a hacer. Rusia no está para muchas bromas. Rusia está cogida con alfileres. No, decía que Rusia no tiene en estos momentos mucha capacidad. La destrucción de fábricas de armamento iraní pueden hacer mucha pupa a Rusia, porque Rusia está utilizando drones iraníes, pero por ahora la cosa está, para Rusia es una mayor utilidad diplomática, en el sentido de que vamos a hablar mucho del Golfo Pérsico y por tanto menos de la guerra de Ucrania, y Rusia se va a parapetar detrás de un discurso antinorteamericano que se va a fomentar en una parte importante del planeta. Para terminar, Florentino, me gustaría saber, ya sé que esto de hacer pronósticos es muy extremadamente complicado, y más en una situación como la actual, pero sí es cierto que por primera vez veo a gente diciendo que podríamos estar ante el fin del régimen de los ayatolás. Hay que recordar que Irán, antes de que llegaran los ayatolás al poder, era un país bastante occidentalizado, donde se veía a las mujeres sin velo, donde, había música, es decir, hubo un cambio radical con la llegada de los ayatolás al régimen. Persas, no son árabes. Con la llegada de los ayatolás al poder, y ahora se habla incluso de la posibilidad de que, debido a esta extrema debilidad del régimen y debido a esta guerra, pudiera caer. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, evidentemente ese es el tema de fondo, es el gran tema de fondo. Cuando la revolución de Khomeini se hace precisamente aprovechando un cierto resentimiento en las clases populares iraníes por una transformación pro-occidental demasiado rápida, demasiado intensa de la monarquía del Shah, de Reza Pahlavi. Él tenía muy claro que había que modernizar Irán, y que la modernización no pasaba por la Unión Soviética sino por el bloque occidental, pero apretó demasiado, pisó demasiado el acelerador y se dejó al país atrás, y esto facilitó al sector islamista un proceso contrarrevolucionario para frenar esa deriva. En estos momentos la sociedad iraní es otra, sobre todo en las ciudades, que es donde, digamos, nos encontramos los actores políticos. Las clases medias y la juventud son muy críticas, y subrayando muy críticas con el régimen, porque es un régimen incompetente, porque es un régimen ya muy corrupto, y porque no responde realmente a las necesidades. Ahora, el aparato de represión iraní es formidable. Por lo tanto, si pensamos en un cambio de régimen, que evidentemente puede ocurrir, lo más probable es que provenga de las Fuerzas Armadas, no de la Guardia Revolucionaria, sino de las Fuerzas Armadas, que tienen todavía mucho poder, pero cuidado que eso es muy complicado, porque el régimen está muy dotado de cuadros y de medios para reprimir y para evitar una situación como esta. Pero la posibilidad es real. Ahora, es muy complicado. Florentino Portero, historiador, experto en relaciones internacionales, como siempre, un auténtico placer. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte, Manuel. Muy rápido, Fran. Sino un papel importante que acaba de mencionar Florentino, siempre es un gusto escucharle. El concepto de Donald Trump como negociador de conflictos y tal cambia con esta intervención, porque siempre se había dicho que potenciaba su carácter diplomático por encima de todo ello. Eso cambia a partir de aquí, que va a alterar el mapa político global seguro, pero yo me quedo con las declaraciones de Netanyahu después de este ataque, cuando ha dicho que la paz se consigue a través de la fuerza, o dicho de otra forma, para conseguir la paz tienes que hacer la guerra, y eso la historia nos lo ha demostrado muchas veces. Totalmente. Javier. Bueno, yo creo que primero que hay que decir que tranquilidad, que la Tercera Guerra Mundial todavía no se vislumbra en el horizonte, porque veo mucho sensacionalismo, nunca se puede saber, pero al principio no tiene nada que ver. Lo segundo que hay que decir, yo no tenía ninguna duda de que Donald Trump acabaría haciendo lo que ha hecho, ninguna duda. Aparte del personaje, lo que sea, porque no dependía solo exclusivamente de él, sino es lo que se llama la fuerza Orkan. Es muy importante que Donald Trump va a ir descubriendo, y lo está descubriendo ya, que no se puede fiar de Putin, que esto no va de negociar todo, sino que esto va de mantener una política exterior clara, firme, y además con símbolos y con gestos como el que ha cometido hoy, el que ha llevado a cabo hoy. Otra cosa decir simplemente,
que hayan destruido los 3 centros que habían sido objetivo de enriquecimiento de uranio y tal, está por ver, porque por esto están en una profundidad. Fordow necesitaba, ya lo dijeron, es decir, hay una bomba especial de 13 toneladas y media y no bastaba con una porque llega a 60 metros. Hay que lanzar 3 que cayan exactamente, pero bueno. Y hay quien dice que el centro estaba a 200, 300, incluso 500. No, pero que se ha llegado a hablar incluso de utilizar bombas atómicas tácticas. Sí. Pero bueno, la cuestión fundamental. Cayó Siria. Putin está más aislado que nunca. China tiene una crisis enorme, una crisis económica interna brutal, que ya veremos si no afecta al régimen, está afectando al régimen de Xi Jinping. Estamos en un momento de balance, de rebalance de poder, y Donald Trump tiene que darse cuenta que esa oportunidad es única y debe actuar como debe hacer un presidente de Estados Unidos. Un titular, Óscar, sobre esta cuestión. Bueno, Estados Unidos da un paso adelante, es decir, en la defensa de quien tiene que ser defendido, que es aquel que se juega la supervivencia, porque aquí hay que decir también, y perdóname que no el titular... Eso no es un titular, que hay una región que quiere exterminar a un país que no quiere ser exterminado. Y esta es la cuestión clave. Y esto no va a acabar hasta que no cambie ese régimen, que ha dicho en numerosas ocasiones que Israel no tiene derecho a existir. Esto es muy importante y estamos hablando de los valores de Occidente. Israel es Occidente, no nos olvidemos. Correcto. Victoria, cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado de la tuit encuesta? Muy buenas, pues antes de nada muchas gracias por escribirnos y participar tan activamente en la encuesta. Hoy hemos preguntado qué papel juega Zapatero en la trama de corrupción del Partido Socialista y hemos dado las posibilidades de respuesta de ninguno, también ha participado o se trata de El cerebro en la sombra. Esta última respuesta ha sido la ganadora con un 87%. Poco me parece, 87%. Votos. ¿Hay alguien que ha dicho ninguno? ¿Hay alguien que ha votado ninguno? El cerebro es que lo único que me chirría. Las hijas de Zapatero han votado que ninguna, claro. ¿Y cuál ha sido la opinión de nuestros oyentes, no? Pues esa ha sido la opinión de nuestros oyentes, que la vamos a escuchar ahora mismo. Si Pedro Sánchez es el número 1 a nivel nacional, el número 1 a nivel internacional es Zapatero. Es más, es el dueño del Peugeot. Buenos días. Que Zapatero es el padre de la criatura, blanco y en botella. Y si no, que justifique su fortuna. Y yo creo que este hombre no se mueve si no es por dinero. Donde va es por dinero, pero no me gusta nada de nada. No le conozco, pero no me gusta. Ni Sánchez ni Zapatero han llegado al poder por que les haya votado la gente. Han llegado con chanchullos, con muertos y con trampas. Cuidado. A ver, que estamos en antena y aquí seguir debatiendo fuera de micrófono. Señores, que ha sido un auténtico placer, como siempre. Óscar Rivas, muchas gracias. Fran Carrillo, tienes 5 segundos. Auditoría pública, reforma del sistema político electoral, elevar el umbral de participación nacional al 5% para que el nacionalismo deje de chantajear y así entenderemos que la política puede ser regenerada. Listas abiertas y desbloqueadas. Y de fuera la Moncloa, a un chalecito en una zona de Madrid. Correcto. Se acabó. Y además, cambiar el sistema. Bueno, pues quedan aquí estas propuestas encima de la mesa que habrá tiempo para debatir. Nosotros continuamos y ahora vamos con una entrevista que también está a plena actualidad. Vamos a hablar con Elena Ramallo sobre una propuesta para prohibir el velo islámico en los colegios a menores. Y después la sección con Sandra León a contracorriente para hablar de otro episodio dramático sobre esa tragedia, esa plaga que significa la ocupación.